Hola a todos, bienvenidos, yo soy Ixe. En este video les traigo una entrevista supuestamente a una reptiliana que se publicó en el año de 1999 en un portal llamado Exopolítica España, y desde entonces ha estado en muchos foros, en muchos archivos, en muchas páginas web, así que yo la voy a leer completa para ustedes, así que bueno, los dejo con la entrevista. Conversaciones con la reptiliana Lacerta. El 16 de diciembre de 1999 se hizo una entrevista al ser reptiloide Lacerta en Suecia, donde quedaron claras muchas de las incógnitas sobre estos seres. Esta entrevista fue realizada por un periodista anónimo que se hizo llamar Oleg K. y fue realizada en Suecia el 16 de diciembre de 1999. Yo todavía era un escéptico cuando me encontré a este ser el 16 de diciembre del 99 en un cuarto caluroso y pequeño de la remota casa de mi amigo cerca de un pueblo de Suecia, a pesar del hecho que yo vi con mis propios ojos que ella no era humana. Me dijo y me mostró tantas cosas increíbles durante esa reunión que yo no puedo negar la realidad y la verdad de sus palabras. En primer lugar, ¿quién es usted y qué hace usted? ¿Es usted una especie extraterrestre o puede encontrarse su origen en este planeta? Como usted puede ver con sus propios ojos, yo no soy un ser humano como usted, y para ser honesta, no soy ningún mamífero. Soy un ser reptiloide hembra, perteneciente a una raza reptil muy vieja. Nosotros somos los nativos de la Tierra y nos mantenemos en este planeta desde hace millones de años. Aparecemos en unas escrituras religiosas, en su Biblia cristiana y en muchas de las tribus humanas antiguas que eran conscientes de nuestra existencia y que nos rindieron culto como dioses, por ejemplo, los egipcios, los incas y muchas otras tribus. Su religión cristiana entendió mal nuestro papel en su creación, ya que nosotros aparecemos como la serpiente maligna en sus escrituras. Esto está equivocado. Su raza fue diseñada genéticamente por extraterrestres. Nosotros éramos los visitantes más pasivos, acelerando proceso de la evolución. Debe saber que sus especies han evolucionado a una velocidad no natural y completamente imposible dentro de estos últimos 2 a 3 millones de años. Esto es completamente imposible porque la evolución es un proceso mucho más lento si se hace de forma natural, pero ustedes no entienden esto. Su creación es artificial y hecha por ingeniería genética, pero no por nosotros, sino por una especie extraterrestre. Si usted me pregunta si yo soy un extraterrestre, debo contestar que no. Nosotros somos los nativos de la Tierra. Teníamos y tenemos algunas colonias en el sistema solar, pero somos originarios de este planeta. Este es de hecho nuestro planeta y no el suyo. Nunca fue suyo. ¿Puede usted decirme su nombre? Respuesta: esto es difícil porque su lengua humana no puede pronunciarlo correctamente y la pronunciación de nuestros nombres es muy ofensiva para algunos de mi tipo. Nuestro idioma es muy diferente de el suyo. Intentaré decir mi nombre con el uso de letras humanas. Es algo así como los sonidos SH y K pronunciados fuertemente. Nosotros no tenemos ningún primer nombre como ustedes, solamente tenemos un simple y único nombre que se divide y está caracterizado por la forma de hablar y la cual no se da a los niños, pero solo se obtiene este en un procedimiento especial en la adolescencia, en el momento de la madurez del conocimiento religioso o científico. Yo apreciaría si no dice mi nombre real con su lengua humana. Por favor, llámeme Lacerta. Este es el nombre que yo generalmente uso cuando estoy entre los humanos y hablo con ellos. ¿Cuántos años tiene usted? Nosotros no medimos el tiempo como ustedes en años astronómicos y en la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, porque normalmente vivimos bajo la superficie del planeta. Nuestra medida del tiempo depende de los periodos cíclicos del retorno a los campos magnéticos de la Tierra, y según esto yo tengo 57.653 ciclos viejos. He alcanzado mi fase de adulto y conocimiento hace 16.337 ciclos. Según su balanza del tiempo humano, yo tengo alrededor de 28 años. ¿Tiene usted algún trabajo como nosotros? Para decirlo con sus palabras, soy una estudiante de curiosidades de la conducta social de su especie. Por esto estoy aquí y hablo con usted, y le estoy revelando mi verdadera naturaleza. Y esa es la razón por la que le doy a usted toda esta información secreta y el por qué yo intentaré contestar a todas las preguntas de sus muchas hojas de papel con honestidad. Veré cómo reacciona,
cómo otros de su clase reaccionan. Hay tantos locos y mentirosos de su tipo en este planeta que exigen saber la verdad de nosotros, sobre los ovnis, sobre los extraterrestres y así sucesivamente, y algunos de ustedes creen sus mentiras. Estoy interesado en saber cómo su especie reaccionará si usted les dice la verdad públicamente. Estoy muy segura que muchos de ustedes se negarán a creer mis palabras, pero espero estar equivocada, porque necesitarán entender esto si quieren sobrevivir los próximos años. ¿Son los ovnis piloteados por extraterrestres o pertenecen a su especie? Algunas observaciones de ovnis pertenecen a nosotros, pero la mayoría de los objetos voladores no son dispositivos tecnológicos, son principalmente, según mis interpretaciones, fenómenos naturales que sus científicos no entienden. No obstante, algunos ovnis son de tecnología que pertenecen a su propia especie o a otras especies de extraterrestres. Y por último, a nosotros. Si usted lee un informe sobre un avistamiento de un objeto metálico y cilíndrico con forma de cigarro y formado por luminosidad gris, con un largo entre 20 y 260 de sus metros, y si este objeto hubiera hecho un sonido zumbador muy profundo y si tenía 5 luces rojas luminosas en la superficie metálica del cigarro, entonces probablemente haya visto una de nuestras naves. Y esto significa que algunos de nosotros no tuvimos el suficiente cuidado. También tenemos una flota muy pequeña de naves con forma de discos, pero tales ovnis normalmente pertenecen a otra especie de extraterrestres. Los ovnis triangulares generalmente pertenecen a su propio ejército, que los fabrican con tecnología extraterrestre. Si usted realmente quiere intentar ver uno de nuestra flota, debe mirar a los cielos encima del Ártico o en el Antártico y encima de Asia interna. ¿Tienen algún símbolo especial o algo así que nos permita identificar a su raza? Tenemos 2 símbolos mayores que representan nuestras especies. Uno es una serpiente azul con 4 alas blancas en un fondo negro. Este símbolo se usó en ciertas partes de mi sociedad, pero muy raramente hoy. Ustedes los humanos lo han copiado muy a menudo en sus escrituras viejas. El otro símbolo es un ser místico que usted llamaría dragón, con la forma de un círculo con 7 estrellas blancas en el medio. Es un símbolo mucho más común hoy. Si usted ve uno de estos símbolos en una flota cilíndrica, como describí en mi respuesta anterior, o en alguna instalación subterránea, esta cosa o el lugar pertenecen definitivamente a nosotros. Las 7 estrellas en el segundo de sus símbolos mencionado, ¿significan las Pléyades? ¿Pléyades? No. Realmente las 7 estrellas son planetas y lunas y están vinculadas a nuestras 7 colonias anteriores en el sistema solar. Las estrellas se muestran delante de un fondo azul, del dragón y del círculo, que significa la forma de la Tierra. Las 7 estrellas blancas, la luna mala, Marte, Venus y 4 lunas de Júpiter y Saturno que habíamos colonizado en el pasado. 2 colonias no son utilizadas más y están abandonadas, así que 5 estrellas serían más correctas. ¿Puede describirse detalladamente? Yo sé que sería útil para demostrar la autenticidad de esta entrevista si usted puede hacer alguna fotografía de mí. Por otra parte, los humanos son muy escépticos y aun cuando usted me sacara tales fotografías, muchos de su tipo dirían de ellas que son un fraude, que solo es una mujer humana enmascarada o algo así. Ustedes deben entender que no le puedo dar permiso para hacer fotografías de mí o de mi cuerpo. Esto tiene varias razones que yo no quiero discutir con usted. Una es guardar el secreto de nuestra existencia, otra razón es más religiosa. No obstante, usted tiene permiso para hacer dibujos de mi mirada y de mi cuerpo que yo le puedo mostrar después. También puedo intentar describirme, pero yo dudo que otros de su tipo pudieran imaginar mi mirada real, porque el rechazo es automático a la existencia de especies reptiles y generalmente de otras formas inteligentes. Es parte de la programación de su mente. Bien, intentaré describirme. Imagine el cuerpo de una mujer humana normal y usted tiene una imaginación buena de mi cuerpo. Como usted, yo tengo una cabeza, 2 brazos, 2 manos, 2 piernas y 2 pies.
Las proporciones de mi cuerpo son iguales a la suya. Como hembra, tengo también 2 pechos, ya que a pesar de nuestro origen reptil, nosotros hemos empezado a darle leche a nuestros bebés durante el proceso de la evolución porque esta es la mejor forma de preservar al joven vivo. La evolución ya había desarrollado esto para sus especies en la edad de los dinosaurios y también para nosotros. Esto no significa que nosotros ahora somos verdaderos mamíferos, pero los pechos de nosotros no son tan grandes como los de la mujer humana y el tamaño de estos son generalmente igual para cada hembra de mi tipo. Los órganos de reproducción externos son para ambos sexos más pequeños que los de los humanos, pero ellos son visibles y tienen la misma función que los de ustedes. Mi piel es principalmente de un color verde pálido y tenemos modelos de irregularidades de puntos castaños en nuestra piel. Usted puede verlos, como en mi caso, 2 líneas encima de las cejas que cruzan mi frente, mi mejilla y mi barbilla. Mis ojos son un poco más grandes que los de los humanos y normalmente con grandes pupilas negras, rodeadas de un lirio verde pequeño. La pupila es muy frágil y puede cambiar su tamaño de una línea negra pequeña a un óvalo con forma de huevo abierto, porque nuestra retina es muy sensible a la luz y la pupila debe soportar eso. Tenemos orejas redondas, externas, pero son más pequeñas y no tan curvas como las suyas, pero podemos oír mejor porque nuestros oídos son más sensibles al sonido. Hay músculos encima de las orejas que pueden cerrarlas completamente. Nuestra nariz es más puntiaguda y curva con forma de V entre los orificios nasales que habilitaron los antepasados para sentir la temperatura. Hemos perdido la mayor parte de esta habilidad, pero todavía podemos sentir mucho mejor la temperatura con este órgano. Nuestros labios son como los suyos, pero de un color castaño pálido, y nuestros dientes son muy blancos y fuertes, y un poquito más largos y puntiagudos que sus dientes suaves de mamífero. No tenemos ningún color de pelo diferente al de ustedes, y el color original es castaño verdoso. Nuestros vellos son más espesos que el suyo y crecen muy lento. Además, la cabeza es la única parte de nuestro cuerpo en la que tenemos vellos. Cuerpo, brazos y piernas son similares en forma y longitud, pero el color es diferente y son escalonados, como las estructuras de las piernas superiores y los brazos superiores. Nuestros 5 dedos son poco más pequeños y finos que los humanos, y nuestra piel en la palma es lisa. No tenemos ninguna líneas como ustedes y no tenemos ninguna huella digital como ustedes. Si toca mi piel, sentirá como es más lisa que su piel cabelluda. Hay cuernos afilados pequeños en la parte superior de ambos dedos del medio. Las uñas son grises y generalmente mucho más largas que las de ustedes. ¿Ve que mis uñas no están tan largas y redondas en la cima? Es porque soy hembra. Los varones tienen uñas puntiagudas afiladas con un largo de a veces 5 o 6 de sus centímetros. El rasgo siguiente es muy diferente de su cuerpo y parte de nuestro origen reptil. Si toca la parte superior de la espalda de mi cuerpo, sentirá una línea ósea dura a través de mi ropa. Esta no es mi espina, es una estructura de discos interna formada de piel y tejido que siguen nuestra espina exactamente de la cabeza a la cadera. Hay un alto número de nervios y vasos sanguíneos grandes en esta estructura y en los discos. La tarea principal de estos discos simplemente es la regulación de la temperatura del cuerpo, y si nosotros nos sentamos a la luz del sol natural o artificial, estos discos se llenan más de sangre y los vasos se ponen más anchos, así que el sol puede calentar nuestra sangre en varios grados y eso nos da un gran placer. ¿Qué más es diferente de su tipo? Nosotros no tenemos ningún ombligo porque nacemos de manera diferente a su nacimiento de mamífero. Las otras diferencias exteriores de su tipo son menores y pienso que no se deben mencionar todas ahora, porque la mayoría no son visibles si nosotros llevamos ropa. Espero que la descripción de mi cuerpo le haya sido detallada. Le aconsejo a usted hacer algunos dibujos. ¿Qué tipo de ropa lleva usted generalmente? Supongo que esta no es la manera que usted se viste normalmente. No, yo llevo esta ropa cuando estoy entre los humanos, para ser honesta. No es muy cómodo para mí llevar tales cosas firmes y siempre es un sentimiento muy raro. Si
Nosotros estamos en nuestra propia casa o en nuestras áreas de sol artificial grandes, y si nos encontramos junto con otros hombres de nuestra propia raza, estamos normalmente desnudos. Cuando estamos en público y junto con muchos de otros de mi especie, llevamos ropa muy ancha y suave, hecha de material delgado y ligero. Como ya le he dicho, muchas partes de nuestros cuerpos son muy sensibles al contacto, principalmente los discos pequeños de atrás, que nos incomodan con ropa firme porque pueden herirnos. La mujer usa a menudo el mismo tipo de ropa que el hombre, pero los colores son diferentes. Usted dice otros cercanos a su propio nombre. ¿Qué quiere decir usted? ¿Alguno de su propia familia? No, realmente no. Usted lo llamaría familia, pero con estas palabras usted quiere decir solamente aquellos de su clase, los cuales se integran genéticamente como su padre, madre, hijo. He dicho antes que nosotros tenemos un nombre muy difícil y único. Parte de la pronunciación de este nombre es absolutamente único y no hay ningún ser con el mismo nombre. Pero parte de este nombre es pronunciado en cierto modo que diga a los otros a cuál familia usted pertenece. Esto no significa que todos en ese grupo se relacionan genéticamente con uno, porque ese grupo es normalmente muy grande y contiene entre 40 y 70 de nosotros. Este grupo generalmente incluye relaciones genéticas y su conexión con el padre y la madre es a menudo la más fuerte. Sería demasiado difícil para mí nuestro viejo sistema social, que es muy complejo, ya que necesitaríamos muchas horas para las cosas primarias. Quizás podamos encontrarnos en otro momento y yo pueda darle las descripciones detalladas de todas estas cosas. ¿Tienen una cola como los reptiles comunes? ¿Ve usted una? No, nosotros no tenemos ninguna cola visible. Si mira nuestro esqueleto, hay un solo hueso redondeado pequeño al final de nuestra espina detrás de la pelvis. Esto es un rudimento inútil de la cola de nuestros antepasados, pero no es visible al exterior. Nuestros embriones tienen colas durante los primeros meses de desarrollo, pero estas colas desaparecen antes de que ellos nazcan. La cola está hecha solo para una especie primitiva que intenta caminar en dos piernas y debe mantener el equilibrio con la cola. Pero nuestro esqueleto ha cambiado durante la evolución y nuestra espina es casi en la misma forma que la de ustedes, así que nosotros no necesitamos cola para quedarnos erguidos. Usted dijo que nació de una manera diferente a nosotros. ¿Ponen ustedes huevos? Sí, pero no como los pájaros o reptiles primitivos. Realmente el embrión crece en un líquido proteico dentro del útero de las madres, también con forma de huevo, pero con una cáscara de tiza muy delgada alrededor de él. Eso llena el útero entero. El embrión dentro de esta cáscara está completamente aislado del cuerpo de las madres y tiene cada sustancia que necesita para desarrollarse dentro de la cáscara. Hay también un cordón, como el cordón del ombligo, que se conecta a un punto oculto por la espalda. Cuando el bebé va a nacer, el huevo entero se aprieta a través del canal de parto, cubierta de una sustancia proteica viscosa, y el bebé sale suavemente detrás del huevo después de unos minutos. Estos dos cuernos entre nuestros dedos son usados instintivamente por los bebés para romper la tiza y tomar su primera respiración. Nuestro bebé no es tan grande como sus bebés cuando nacen. Ellos tienen entre 30 y 35 centímetros de alto, pero crecemos a un tamaño normal de 1,60 m a 1,80 m. ¿Cuál es la temperatura de su cuerpo? Usted dijo que disfruta cuando se pone el sol. ¿Qué efecto tiene en su organismo? Nosotros no somos ningún mamífero y como reptiles nuestra temperatura depende de la temperatura que nos rodea. Si toca mi mano usted quizás sentirá que está más fría que la suya, porque nuestra temperatura normal está alrededor de 30 a 33 grados Celsius. Si nosotros nos sentamos en el sol, la temperatura puede subir entre 8 a 9 grados en minutos. Este levantamiento causa una producción de muchas enzimas y hormonas en nuestro cuerpo. Nuestro corazón y nuestro cerebro y cada órgano se pone más activo y nos hace sentir muy bien. Los humanos solo disfrutan al estar en el sol, pero para nosotros es el placer más grande que usted pueda imaginar. También disfrutamos nadando en el agua caliente u otros líquidos para subir nuestra temperatura corporal. Tenemos cuartos de soles artificiales en el subsuelo, pero esto no es lo mismo que estar en el sol real. ¿De qué se alimentan? Generalmente de las mismas cosas que ustedes los humanos comen: carne, frutas, verduras, algún tipo de hongos especiales
y otras cosas. También podemos comer y digerir algunas sustancias que son venenosas para ustedes. La diferencia principal entre ustedes y nosotros es que nosotros debemos comer carne porque nuestro cuerpo necesita las proteínas. Nosotros no podemos vivir completamente de forma vegetariana como ustedes porque nuestra digestión dejaría de trabajar y moriríamos después de algunas semanas o quizás meses sin carne. Muchos de nosotros comemos carnes crudas u otras cosas que le dan asco a ustedes. Personalmente yo prefiero carnes cocinadas y fruta de la superficie como manzanas o naranjas. ¿Puede decirme algo sobre la historia natural y la evolución de su especie? ¿Cuántos años tiene su especie? ¿Han evolucionado de los reptiles primitivos? Oh, esa es una historia muy larga y compleja y le parecerá ciertamente increíble, pero es la verdad. Yo intentaré explicarlo para abreviar. Alrededor de hace 65 millones de años, muchos de nuestros antepasados de la involucionada raza de los dinosaurios murieron en un gran cataclismo global. La razón por esta destrucción no fue un desastre natural, sino una guerra entre dos grupos de extraterrestres enemigos que tuvieron lugar principalmente en la órbita y atmósfera alta de su planeta. Según nuestro limitado conocimiento, aproximadamente en los primeros días de esta guerra global fue la primera guerra extraterrestre del planeta, pero no definitivamente la última. Los oponentes de hace 65 millones de años de esa vieja guerra eran dos especies extraterrestres cuyos nombres de nuevo no son pronunciables para sus lenguas. Soy capaz de decirlo, pero heriría su oreja si dijese los nombres originales. Una raza era humanoide, como la de su especie, y era de este universo, de un sistema solar en la constelación de la estrella que ustedes llaman Presión. La otra especie era una especie reptil, pero ellos no tienen nada que ver con nuestra especie, porque hemos evolucionado del saurio, y de aquí su influencia exterior. La especie reptil no vino de este universo. Bien, como venía explicándole, sus científicos realmente no ven la verdadera naturaleza del universo, porque su mente ilógica no puede ver las cosas más fáciles y confían en las equivocadas matemáticas y números. Esta es parte de la programación genética de su tipo, del que yo le hablaré después. Para usar un término que entienda, las otras especies no vinieron de este universo, sino desde otra burbuja de la espuma del universo. Ustedes lo llamarían otra dimensión quizás, pero esta no es la palabra correcta para describirlo adecuadamente. Un hecho que debe usted recordar es que estas especies avanzadas son capaces de caminar entre las burbujas por el uso de la tecnología del quantum y a veces de manera especiales, no solo por el uso de su mente. Remontándonos a nuestra propia historia, las primeras especies de los humanoides extraterrestres habían alcanzado la Tierra alrededor de 150 años antes que las de los reptiles, y ellos construyeron algunas colonias en los continentes anteriores. Había una colonia grande en el continente que llaman Antártida hoy y otro continente que llaman Asia. Estas personas convivieron junto con animales como los saurios en el planeta sin problemas. Cuando las especies de los reptiloides avanzados llegaron a este sistema, los colonos humanoides de Procyon intentaron comunicarse apaciblemente, pero ellos no tuvieron éxito y una guerra global comenzó en los próximos meses. Ustedes deben entender que estas especies no estaban interesadas en este planeta joven por su biología y la especie subdesarrollada, sino solo por una razón: material crudo, especialmente el cobre. Para entender esta razón, usted debe saber que el cobre es un material muy importante en algunas especies avanzadas porque es capaz de producir nuevos elementos estables. Si usted induce un campo electromagnético alto en el ángulo recto con un campo de radiación nuclear alta, produce un campo superior fluctuante. La fusión del cobre con otros elementos, semejante a una cámara de campo de radiación magnética, puede producir un campo de fuerza de naturaleza especial y que es muy útil para varias tareas tecnológicas. Ambas especies quisieron tener el cobre del planeta Tierra y por esta razón ellos lucharon en una guerra muy larga de espacio y órbita. Las especies de los humanoides parecían tener éxito durante la primera parte, pero en la última batalla los reptiloides decidieron usar un arma sumamente experimental que debía destruir las formas de vida en el planeta, pero no debía dañar los valiosos materiales crudos. La bomba se disparó desde el espacio y se detonó en un punto de su planeta que ustedes llaman América Central. Cuando detonó en el océano, produjo una fusión imprevisible con hidrógeno y el efecto fue entonces mucho más fuerte de lo que los reptiloides esperaban. Una radiación mortal
Una alta producción de fusión de oxígeno produjo que cayese un invierno nuclear de casi 200 años. La mayoría de los humanoides fueron eliminados y los reptiloides perdieron su interés en el planeta después de pocos años. El planeta Tierra salió adelante por sí mismo después de lo sucedido. A propósito, por un resultado de la bomba de fusión, cayeron del exterior los diferentes elementos y materiales creados por el proceso ardiente, entre ellos el iridio. Sus científicos humanos hoy ven la concentración de iridio en la Tierra como una evidencia de un impacto de un asteroide que mató a los dinosaurios. Eso no es verdad, pero ¿cómo van a saber ustedes eso? Bien, la mayoría de los dinosaurios murieron, y así todos los dinosaurios y reptiloides estuvieron muertos en un lapso de 20 de sus años. Algunos de ellos pudieron sobrevivir igual durante los siguientes 200 o 300 años con estos cambios, pero estas especies también murieron porque el clima había cambiado. El invierno nuclear acabó después de 200 años, pero el clima era más frío que antes. A pesar del cataclismo, algunas especies fueron capaces de sobrevivir: escualos, pájaros, mamíferos, varios reptiles como el cocodrilo. Y había un tipo especial de dinosaurio pequeño pero avanzado que se había desarrollado junto al último gran animal reptil, al que ustedes llaman tiranosaurio. Este nuevo reptil caminaba en dos piernas y se veía como la reconstrucción de un iguanodonte, pero era más pequeño, con algunos rasgos de humanoide, una estructura ósea cambiada, un cráneo y cabeza más grande, una mano con un dedo pulgar, un organismo diferente de digestión, ojos avanzados en el medio de la cabeza y una mejor estructura del cerebro. Este es nuestro antepasado más directo. Hay teorías de que la radiación de la bomba tomó parte de las mutaciones del organismo de esta nueva casta, pero eso no está probado. No obstante, este pequeño humanoide como dinosaurio evolucionado pasó durante los siguientes 30 millones de años de ser un animal a ser un ser más o menos pensante. Estos seres eran lo bastante inteligentes como para no morirse en los próximos millones de años. Durante esos años, esta especie fue dividida a través de la naturaleza en 27 subespecies subalternas. La naturaleza no fue muy amistosa para nosotros, y hace mucho que sabemos de las 27 especies. 24 se han extinguido en guerras primitivas y en evolución, porque no se desarrollaron sus organismos ni su mente lo suficiente para sobrevivir, y ellos no pudieron cambiar la temperatura de su sangre de la manera correcta según iba cambiando el clima. 50 millones de años después de la guerra y después del final de los dinosaurios, solo 3 de las especies avanzadas estaban permaneciendo en este planeta junto con todos los otros animales más bajos. A través del cruce natural y artificial, estas 3 especies se unieron en una especie reptil a través de la investigación y manipulación genética, ya que nosotros éramos capaces de eliminar los genes y dividir los pronos en nuestra estructura genética. Según nuestra historia y creencia, este fue el tiempo cuando nuestra raza reptil final fue creada por el uso de ingeniería genética. Esto fue hace unos 10 millones de años, y nuestra evolución se detuvo casi a esta altura. Como usted ve, nosotros somos una raza muy vieja comparada a la suya, que estaba saltando como un pequeño mono en los árboles, mientras nosotros estábamos inventando tecnología, colonizando otros planetas de este sistema, construyendo grandes ciudades en este planeta y diseñando nuestros propios genes, mientras los suyos todavía estaban en aquellos animales. Hace 10 millones de años los simios pequeños empezaron a crecer y ellos se bajaron de los árboles, pero ellos evolucionaron muy lentamente, como es normal para un mamífero. Y si nada extraordinario le hubiera pasado a su raza, nosotros no estaríamos sentados aquí hablando, porque yo estaría sentada en mi casa moderna y cómoda, mientras usted se hallaría en su cueva vestido con piel e intentando descubrir los secretos del fuego, o quizás estaría en un parque zoológico. Pero las cosas se desarrollaron de manera diferente, y ustedes creen que ahora son la corona de la creación, y pueden sentarse en la casa moderna y nosotros debemos escondernos y vivir bajo la tierra y en áreas remotas. Alrededor de hace 1,5 millones de años, otras especies llegaron a la Tierra, y sería más sorprendente para usted si supiese cuántas son las diferentes especies que están aquí hoy. El interés de esta especie humanoide no era el material crudo y el cobre, para nuestro asombro era el poco desarrollado mono humanoide, a pesar de nuestra presencia en el planeta. Los extraterrestres decidieron ayudar a los monos para evolucionar rápidamente, para servirles en el futuro como algún tipo de raza esclava en las próximas guerras. El destino de su especie no era muy importante para nosotros, pero no nos gustó la presencia de los Elohim en nuestro planeta, y tampoco a ellos la nuestra en su nuevo parque zoológico intergaláctico.
El planeta y su sexta y séptima creación era la razón para una guerra entre nosotros y ellos. Puede leer, por ejemplo, en parte sobre esta guerra en el libro que ustedes llaman Biblia, de una manera muy extraña en su descripción. Usted se maneja con una balanza de tiempo muy grande. Dice que sus antepasados primitivos vivieron junto con los dinosaurios, que sobrevivieron al cataclismo artificial y evolucionó hace más de 40 millones de años, y su desarrollo fue complejo hace 10 millones de años. ¿Puede decir algo sobre esto? Yo entiendo que debe parecer completamente increíble para usted, porque es un joven de raza genéticamente diseñada. Su horizonte histórico acaba en una balanza de solo algunos miles de años, y usted piensa que eso es correcto, pero no lo es. Esto es imposible. Su mente programada no puede obviamente manejarse con tales balanzas de tiempo. Nuestro tiempo de evolución puede parecerle increíblemente largo, pero estos son los caminos originales de la naturaleza. Recuerde que sus antepasados del mamífero se desarrollaron junto con los dinosaurios y ellos sobrevivieron a la bomba como nosotros. Evolucionaron lentamente durante los próximos millones de años y se dividieron en varias especies y formas, algunos más grandes, otros más pequeños. Esto en cuanto a la evolución del cuerpo. Pero ¿qué hay sobre su mente e inteligencia? Ellos eran animales simples. Los mamíferos evolucionaron subsecuentemente. Permítanos decir 150 millones de años, pero solo en los últimos 2 a 3 millones de años eran capaces de pensar inteligentemente. Y dentro de este pequeño periodo, seres pequeños como ustedes se crearon. Naturalmente, 148 millones de años para evolucionar a un animal como los monos y solo 2 millones de años para el desarrollo de los seres como usted. Pregúnteselo. ¿Piensa usted realmente que esto evolucionó? ¿Que esta evolución acelerada es natural? Entonces su especie es más ignorante de lo que pensaba. Nosotros fuimos evolucionando, pero ustedes no. Entiendo, pero tengo otra pregunta. Usted mencionó muchos hechos hace 65 millones de años, sobre todo en una antigua guerra entre los extraterrestres. Esto pasó hace mucho tiempo, desde que su raza fuese muy inteligente. ¿Por qué saben ustedes tantas cosas sobre esta primera guerra y sobre la evolución de sus especies? Esa es una buena pregunta y yo no lo he explicado apropiadamente. Nuestro conocimiento sobre la primera guerra viene completamente de un artefacto antiguo que se encontró hace 16.000 de sus años por nuestros arqueólogos en una zona que hoy ustedes llaman América del Norte. Ellos encontraron allí un plato redondo con su diámetro de aproximadamente 47 de sus centímetros. El plato estaba hecho de un material magnético desconocido incluso para nosotros, y dentro del plato había otro plato de cristal más pequeño que contenía una cantidad enorme de información codificada en la estructura molecular del cristal. La memoria del plato se fabricó hace 65 millones de años con los últimos supervivientes de la bomba de la raza humanoide de presión, pero estaba completamente intacto cuando lo encontramos. Nuestros científicos pudieron poner en código mensajes y datos, por lo que oímos hablar por primera vez de los eventos que tuvieron lugar en el pasado instante y que llevó a la extinción de los dinosaurios. El plato contuvo descripciones detalladas de ambas especies y sobre los eventos y armas, incluso de la bomba de fusión. También contenía una descripción de los animales y saurios de la Tierra, inclusive nuestra especie de antepasados preinteligentes. El resto de nuestro conocimiento sobre la evolución viene de los esqueletos y la parte oculta de la lectura encriptada de nuestro ADN. Usted ve que nosotros sabemos la verdad sobre nuestras raíces desde hace 16.000 años. Antes de ese tiempo había una idea más religiosa de nuestra creación. ¿Qué ha pasado con ambas especies extranjeras? Nosotros no lo sabemos exactamente. Los humanoides supervivientes en la Tierra se murieron obviamente por los años después de la bomba y otros de su tipo, y los reptilianos nunca regresaron a la Tierra. Acerca de los reptilianos extraterrestres, hay una posibilidad de que fuesen físicamente imposible que ellos volviesen, porque la materia entre las burbujas a veces está en movimiento. La teoría actual es que ambas especies habrían dejado de existir durante los millones de años que pasaron. Usted mencionó esqueletos de su tipo. ¿Cómo puede existir? Y los científicos humanos nunca encontraron cualquier rastro de ustedes y sus antepasados si realmente vivieron durante semejante tiempo en este planeta. Sí, ustedes tienen, pero sus grandes científicos no pudieron reconstruir completamente los esqueletos porque ellos quisieron reconstruir animales reptiles, no seres inteligentes. Se reiría si supiera cuántos de los esqueletos saurios en los museos son construcciones malas de seres que nunca existieron, porque se usaron muchos huesos que realmente nunca estuvieron juntos, y a veces hicieron huesos artificiales si algo faltaba y era necesario para construir un saurio. Muchos de sus científicos son conscientes de este problema, pero
no lo hacen público, porque ellos no pueden explicarlo y dicen que los huesos correctos simplemente desaparecieron en la reconstrucción. Se usaron muchos huesos de nosotros para las reconstrucciones del iguanodonte, por ejemplo, las manos con el dedo pulgar visible. Algunos científicos en el país que ustedes llaman Estados Unidos tenían figuras hace algunos años de un esqueleto casi correcto de nuestro tipo, pero el gobierno local confiscó la reconstrucción. Como nosotros vivimos hoy casi completamente bajo tierra, usted no encontrará cadáver o esqueleto de nosotros. A veces habla de las ciudades subterráneas y la luz del sol artificial. Dígame qué quiere decir. ¿Algo como una tierra hueca? ¿Con esto hay un segundo sol dentro de nuestro planeta? No, la tierra no es completamente hueca y no hay ningún segundo sol dentro. Esa historia es ridícula y físicamente imposible. ¿Sabe usted cuánta masa debe tener un sol para producir luz y energía durante mucho tiempo? ¿Piensa usted realmente que pudiera haber un sol activo pequeño dentro del planeta? Cuando yo hablo sobre nuestra casa subterránea, hablo sobre sistemas de cuevas grandes. Las cuevas que usted ha descubierto cerca de la superficie son diminutas comparadas con las cuevas reales y las grandes cavernas más profundas que hay en la Tierra. Nosotros vivimos en ciudades grandes y de avanzadas colonias subterráneas. Los mayores sitios nuestros están más allá del Ártico, el Antártico, Asia interna, América del Norte y Australia. Si yo le hablo sobre la luz del sol artificial en nuestras ciudades, no significa un sol real, pero sí varias fuentes tecnológicas de luz que iluminan las cavernas y los túneles. ¿Dónde podemos encontrar nosotros semejantes entradas en la superficie cercana de su mundo? ¿Piensa usted realmente que yo le diría su ubicación exacta? Si usted quiere encontrar semejante entrada, tiene que investigarlo por sí mismo. Cuando yo vine hace 4 días a la superficie, usé una entrada aproximadamente 300 de sus kilómetros al norte de aquí, cerca de un lago grande, pero dudo que usted pudiera encontrarla. Como un pequeño consejo, si usted está en una cueva estrecha o en un túnel o incluso si algo le parece un poco una mina artificial y si usted siente aire caluroso raro que vierte de la profundidad o si usted oye el ruido de un ventilador de aire, entonces busque un tipo especial de pared artificial y lisa en alguna parte de la cueva con una puerta hecha de metal gris. Si usted pudiera abrir esa puerta, usted estaría en un cuarto técnico normalmente redondo con sistemas de ventilación y ascensores a la profundidad. Esta probablemente es una entrada a nuestro mundo. Si usted ha alcanzado este punto, debe saber que nosotros seríamos en ese momento conscientes de su presencia. Ya está en un gran problema si ha entrado al cuarto redondo, pero debe buscar uno de los 2 símbolos reptiles en las paredes. Si no hay ningún símbolo u otros símbolos, usted quizás está en un problema más grande, porque no siempre cada instalación subterránea pertenece a nuestro tipo. En algunos nuevos sistemas de túneles operan las razas extranjeras. Mi consejo general es que si usted se encuentra en una de estas instalaciones, corra lejos tan rápido como pueda. Usted mencionó antes que usa el nombre Lacerta cuando está entre los humanos y lo que disfruta estar en el sol real en la superficie. Pero ¿cómo puede estar usted entre los humanos? Ustedes no son parecidos a nosotros. Cualquiera que la viera sabría que pertenece a otra especie. ¿Por qué nadie ha visto y descrito a un ser como usted si los de su clase viven ya desde nuestra creación junto con nosotros en el mismo planeta? ¿Puede explicarme esto? Primero, mi tipo fue visto, por supuesto, y se describió muchas veces en el pasado primitivo, por ejemplo en su escritura religiosa como la Biblia cristiana. Puede encontrar descripciones e incluso los dibujos simples de nosotros en la parte del sur del continente americano en varios templos. Los llamados hombres sabios de la India y de las montañas asiáticas han descrito a nuestra especie muchas veces en sus escrituras, junto con los otros hombres sabios del continente africano. Yo pienso que nosotros somos especies no humanas en su historia. Si usted no me cree, haga una mirada a su historia y verá la verdad en mis palabras. Los científicos llamaron a la creencia en nosotros superstición y religión, y hoy los humanos inteligentes se han olvidado de nuestra presencia en la superficie en el pasado. Además, nuestra especie es vista incluso hoy por los testimonios que los humanos dan en su forma original en la Tierra o en nuestras entradas, pero afortunadamente ustedes y sus medios de comunicación toman los informes como de locos y poco serios. Algunos de mi especie también están en contacto directo con los científicos humanos y políticos de la superficie, pero es de sumo secreto y nadie de su público sabe algo sobre esto. Pero hay también otra explicación de por qué nosotros podemos caminar entre ustedes y por qué ustedes no pueden reconocernos. Imitación.
Lo siguiente puede parecer increíble de nuevo e incluso asustarle. Yo le he dicho antes que nosotros tenemos habilidades mentales más avanzadas que su especie. Podemos usar lo que ustedes llaman telepatía o telequinesis desde nuestro nacimiento en adelante sin entrenamiento especial, mientras ustedes necesitan entrenamiento para activar estas partes durmientes de su cerebro. La estructura de nuestro cerebro es un poco diferente al suyo y nuestra hipófisis entonces es más grande y más activo que el de ustedes, sobre todo cuando nosotros estamos ante la luz del sol. Nuestras propias habilidades son muy fuertes comparadas con las suyas, pero débiles comparadas con las fuerzas de la mente de algunas especies extranjeras. Yo nunca fui muy buena en estas cosas de la mente, pero todos nosotros tenemos estas habilidades primarias y podemos usarlas, por ejemplo, para nuestra protección e incluso para el ataque. Cuando estamos en la superficie y nos encontramos con los seres humanos, nosotros somos capaces de tocar su mente y los inducimos vía telepática con la orden: véanos como uno de su tipo. Y la mente humana débil aceptará esta orden sin rechazo y ellos nos verán como humanos normales. De hecho, muchas veces ustedes generalmente me ven como una mujer castaña y atractiva, porque yo he creado esta imagen de imitación especial hace ya varios años en mi mente y puedo inducirla en sus mentes sin problema. Necesité algún tiempo al principio para aprender el uso de la imitación correctamente, pero luego funciona casi automáticamente y yo incluso puedo caminar entre un grupo suyo y nadie reconocerá lo que soy. Hay un interruptor simple en su conciencia que se puso allí desde el Elohim cuando ellos crearon su tipo, y nosotros podemos activar ese switch y convencerlos de que ustedes vean humanos cuando ustedes nos miran. Es más fácil de lo que usted piensa. Cuando hay reuniones entre los de su tipo y extraterrestres que se parecen a ustedes, estos extraterrestres han usado este interruptor. ¿Quiere decir, usted realmente puede hacerme creer que yo hablo ahora con una mujer humana de pelo largo castaño en lugar de un ser reptil? Probablemente, pero no creo que en su caso especial. Cuando alguien quiera ver a una mujer humana en lugar de a mí, yo puedo hacerlo sin problemas con su mente, porque nadie espera ver a una mujer reptil. Pero yo le he permitido a su mente verme en mi apariencia original en nuestra primera reunión y nunca he inducido algo en su mente para que usted ya haya comprendido que no soy humano. Si yo intentara cambiar esto ahora, habría llevado probablemente a una confusión absoluta o a la inconsciencia, y yo no quiero dañarlo. Ya le he dicho que no soy muy buena en estas cosas. Estoy muy asustado. ¿Puede usted matar con estas habilidades? Sí, pero está prohibido. Esto no significa que no se hiciese en tiempos anteriores. ¿Los machos de su especie también tienen estas habilidades? Sí. ¿Qué hay sobre las fotografías? ¿Cómo aparecen ustedes en las fotografías? Esa es una pregunta tonta. Yo aparezco en fotografías como un ser reptil porque no tengo influencia en las fotografías o en la propia cámara. Si el fotógrafo revela la película y les muestra las fotografías a otros, ellos verán mi forma original. Por eso se nos prohíbe ser filmados o fotografiados. ¿Qué otras órdenes pueden inducir en nuestra mente? Esta es de nuevo una pregunta extraña. Nosotros no somos sus enemigos. Para contestar su pregunta depende de la extraña mente humana, de lo extraño y de lo extraño de lo enviado por el reptil. Hay enseñanzas secretas sobre órdenes de sumisión, pero nunca aprendí sobre eso. Yo uso mis habilidades para la imitación y a veces para otras cosas privadas, pero nunca acostumbro a usarlas para dañar a los humanos o a su mente. Preferiría terminar con este tema. Una última pregunta. ¿Dijo antes que ustedes pueden esconder sus ovnis? ¿Usan estas habilidades para hacerlo? Sí, pero en una base técnica. Hay dispositivos poderosos dentro de cada destreza que pueden enviarles un signo artificial a sus mentes para convencerlos de que usted ve cualquier cosa en el cielo en lugar de nuestra nave. ¿Piensa usted que no le creo? Yo tengo la certeza que usted no me cree, a pesar de que estoy aquí delante suyo. Todo lo que yo le he dicho en las últimas horas es la verdad absoluta sobre nuestro mundo. Este es el final de la entrevista. ¿Quiere usted decir una última frase o mensaje? Abra sus ojos y vea. No crea solo en su equivocada historia o en sus científicos o en sus militares. Algunos de ellos saben la verdad sobre varias cosas, pero ellos no le informan al público para evitar confusión y pánico. Yo pienso que su especie no es tan mala como algunos de mi tipo piensan, y sería una calamidad ver su final. Esto es todo lo que puedo decirle. Lleve a cabo su vida con los ojos abiertos, y usted verá, o quizás no, su clase es ignorante. ¿Piensa usted que cualquiera creerá que esta entrevista es la verdad? No,
pero es un experimento interesante para mis estudios sociales. Nosotros nos encontraremos de nuevo en algunos meses y me dirá entonces lo que ha pasado después de la publicación de mi mensaje. Tal vez haya esperanza para los de su tipo. Segunda entrevista a la reptiliana Lacerta. Tras la primera entrevista, el entrevistador recibió opiniones y comentarios formados por una tendencia sumamente fanático-religiosa para dar la bienvenida al contacto con la especie reptil. Pregunta a la reptiliana Lacerta. Cuando usted leyó estos comentarios religiosos, ¿qué pensó y sintió entonces? ¿La relación entre su especie y la nuestra está realmente formando este tipo de negación total? Respuesta: no me asombra, no tengo rencor por eso, esperaba ese tipo de reacción totalmente extrema. La programación para la negación absoluta de otra especie, como en su propio caso, está profundamente incluida en cada una de las propias conciencias individuales. Este arraigo antiguo condicionado de los días de su tercio de la creación artificial, hablando biológicamente, se pasa como un genoma de información de generación en generación. La identificación de mi especie con los poderes de la oscuridad era una intención primaria del Elohim, que gustaba verse en el papel de los poderes de la luz, algo que en sí mismo representa una paradoja, desde que esa especie de humanoide era sensible a la luz del sol. En caso de que usted esperaba que yo actuara ofendida, supongo que lo he defraudado parcialmente. Estas intenciones oscuras realmente no hacen falta. Usted simplemente está siguiendo en mayor parte lo que ha heredado de sus antepasados. Es decepcionante realmente que unos pocos de tantos como usted no desarrollen la misma conciencia individual especialmente fuerte. Esto ayudaría a que usted superara los condicionamientos. Yo he dicho que nosotros estamos en contacto directo en los últimos siglos con algunos de sus tribus humanas más primitivas. Estas tribus tenían éxito penetrando por la vieja creación programada. Ellos pudieron encontrarse sin la intención, odio y rechazo total. Al parecer, muchos de los individuos civilizados modernos no están en una posición solamente de pensar, sino que se permitieron seguir programando en religiones. Por consiguiente, comentarios de ese tipo yo los consideraría divertidos más que irritantes. Ellos simplemente confirman en gran medida mis suposiciones sobre su modo definido de pensar. Pregunta: ¿entonces usted no es una especie mala como se comentó antes? ¿Cómo se supone que debo contestar a esto? Sus personas todavía piensan según un esquema simple y completamente impropio de generalizaciones. Simplemente entienda, no hay ninguna especie completamente mala. Existen igualmente en cada especie terrestre y extraterrestre individuos buenos y malos. Incluso esto pasa entre ustedes mismos. Pero no hay ninguna cosa tal como una especie mala. Esta concepción realmente es muy primitiva. Ustedes, los seres humanos, han creído desde tiempos inmemoriales lo que se supone que ustedes deberían creer, lo que se previó para ustedes por sus creadores. Cada conocimiento de las especies, incluso las más desarrolladas, consiste en un gran número de conciencias individuales. Estos autosuficientes espíritus pueden decidir libremente un estilo de vida que sea bueno o malo según sus propias normas. Depende de nuevo del punto de vista respectivo. Sus personas necesariamente no están en una posición de juzgar si los hechos de un muy favorable desarrollo de las especies sean buenas o malas, porque usted está de pie en un punto más bajo de dar una valoración posible. Sus palabras simples, bueno y malo, son en cualquier caso ejemplos de una tendencia hacia la generalización. En mi idioma hay muchos conceptos para varias maneras de mostrar conductas individuales comparado con las normas de una sociedad. Ni siquiera esas especies que se inclinan para actuar con el antagonismo hacia ustedes son especies malas, aunque ellos operan negativamente con respecto a su raza. Ellos hacen esto por sus propias razones y no se consideran malos. En su manera estructurada de pensar, más lineal y más enfocada como es la suya, entonces usted también se comportaría de tal forma. La actitud de una especie hacia otro tipo de existencia depende naturalmente de su manera respectiva de pensar. Cada especie pone sus propias prioridades para clasificar qué es bueno y qué es malo, para la supervivencia de cualquier especie, entre ellas la suya. Así es como para incluso el más variado o peor de los hechos más negativamente dirigido. Y no excluiré a mi especie ni siquiera en esto, pues hubo ciertos hechos que ocurrieron en el pasado que no son gratos para mí. Ninguno de estos hechos ha pasado en los últimos 200 años de su balanza de tiempo. Pero por favor, anote lo siguiente: no hay ninguno completamente bueno y no hay ninguna especie completamente mala, porque cada uno y cada especie siempre consiste en individuos. En las cartas que yo recibí había a menudo preguntas sobre si usted podía entrar en cualquier detalle mayor con respecto a las concepciones físicas avanzadas que hizo. Muchas personas dijeron que sus palabras no tuvieron ningún sentido. Por ejemplo, cómo funcionaban los ovnis, cómo vuelan, cómo efectúan las maniobras.
¿Debo explicar eso a las personas? No es tan simple. Permítame pensar sobre esto durante un minuto. Yo siempre tengo que usar palabras muy simples para hacerlo claro a usted los principios básicos de un tipo más alto de ciencia. Probemos esto. Usted tiene que tener claro algunos hechos fundamentales. La primera cosa es que debe dividir la concepción del mundo físico porque cada existencia consiste en capas diferentes, digamos, para la causa de simplicidad que consiste en una ilusión material y una esfera de influencia. Ciertas condiciones físicas solo son asociadas con el reino material, mientras otras más complicadas condiciones solo son asociadas con la esfera de influencia del mundo material. Su concepción del mundo físico está basada en una ilusión material simple. Esta ilusión se subdivide más allá en tres condiciones elementales o básicas de la materia. Una cuarta y la condición más importante también existe, que usted simplemente presta más o menos atención a cómo usted escoge. Es la única orilla en la esfera de influencia o el reino del plasma. Para usted la teoría para una transformación controlada, una elevación de frecuencia de materia y la existencia estable de la cuarta dimensión del agregado de materia no es muy común o existe a un nivel muy primitivo. 5 estados de materia, pero el estado del poste plasma iría demasiado lejos y solo serviría para confundirlo. Además, no es necesario para una comprensión de la teoría básica, que además se conecta con fenómenos diversos que usted caracteriza como paranormal. Ahora vamos a los esenciales. El plasma, ahora con plasma yo no quiero decir simplemente gas caliente, sino que quiero decir una condición de agregado más alta de materia. El estado del plasma de una materia en su forma especial de materia que queda en su existencia real y la esfera de influencia, es decir, una pérdida completa de masa y la pura agregación de energía de varias formas, siempre que la materia se empuje. El cuarto estado de materia es con toda seguridad muy importante en condiciones físicas que puede usarse como ejemplo. ¿Cómo debo expresar esto a usted? ¿Genera antigravedad? Esta es una palabra humana bastante extraña y no muy correcta, pero usted debe entender que es mejor de esta manera. En el mundo de las físicas reales no hay fuerzas bipolares, sino solo un observador de la conducta reflexiva, dependiente de una sola fuerza, grande, unificada de los diferentes niveles. Con antigravedad o el desplazamiento de características gravitatorias en los niveles puede, por ejemplo, que cause que la materia aparentemente sólida levite. Este modo es en parte empleado por nosotros y por los extraterrestres como un medio de la propulsión para sus ovnis. Usted ahora está trabajando en un nivel muy primitivo hacia un principio similar para sus proyectos militares confidenciales, pero desde que ustedes han robado esta tecnología les falta la comprensión realmente física. Como resultado, ustedes tienen que esforzarse con los problemas de inestabilidad y radiación con sus ovnis. Según mi información, ha habido un gran número de muertos en sus personas debido a la intensa radiación y perturbaciones del campo. Usted no está de acuerdo. Este es también un ejemplo del negocio con respecto a la pregunta de bueno y malo. Ustedes los seres humanos juegan con fuerzas desconocidas y por eso no aceptan la muerte de colegas de su propio tipo. Por ello están trabajando por una causa mayor, a saber, para el avance de su tecnología, que como el resultado está poniéndose una vez más en el lugar con el propósito de la guerra, es decir, para propósitos negativos. Ahora uno puede darle el beneficio de la duda, que solo el menor número de su especie tiene algún conocimiento sobre estos proyectos extraterrestres que son, como usted dijo, secreto máximo. Le dije que el más alto, ordinal o alineado número de materia básica, el más simple, el de condición más elevada, pero eso solo es parcialmente correcto. Si ustedes no pueden engañar estos poderes, entonces no deben intentarlo, pero su especie siempre ha sido ignorante y ha venido desde el tiempo inmemorial intentando jugar con fuerzas que ni siquiera ha entendido. ¿Hay una prueba científica para los poderes paranormales en cuanto al ejemplo de sus poderes mentales? Sí, para explicarlo uno tiene que reconocer la realidad física de la esfera de influencia. Intentaré hacerlo. Espere simplemente un segundo. Usted va a tener que separarse mentalmente de la ilusión de que usted ve y cree que es la verdadera naturaleza del universo. Es mejor la superficie de un lado. Imagine que toda la materia aquí, esta mesa, este lápiz, este dispositivo técnico, este papel, realmente no exista, pero que es solo el resultado de una oscilación del campo y una concentración de energía. Todo lo que usted ve, cada criatura, cada planeta y marca en este universo, tiene una información energía equivalente en la esfera de influencia que se localiza en un campo principal.
el nivel genera cosas. Hay no solo un nivel, sino varios. Tiempo atrás yo habría mencionado que especies muy desarrolladas capaces de utilizar niveles cambiantes. Las dimensiones, como ustedes las llaman, son una parte de una burbuja solitaria. Burbujas u espuma universal es una parte de un nivel, y los niveles son las capas de las esferas de influencia. Mientras las esferas de influencia actúan en capacidad de un simple tamaño físico, es esencialmente inacabable. Está compuesto de capas innumerables de información energética y niveles generales. No hay en la esfera de influencia ningún nivel nulo. Todos son el mismo, pero ellos están separados por medio de sus condiciones de energía. Noto que estoy confundiéndole ahora. Pienso que debo parar con esta explicación. No, por favor, continúe. Concretamente, ¿cómo se hace surgir los poderes paranormales? Bien, probemos algo simple de nuevo. No es completamente correcto, pero empecemos de esta manera. La materia tangible de este lado se refleja en la esfera de influencia como un campo con capas distintas. Estas capas contienen la información, como un ejemplo sobre la estructura simple de materia o la frecuencia del cordón. Pero también allí se guarda información que proviene del desarrollo de materia. ¿Usted está familiarizado con el concepto humano de campos morfogenéticos? Una parte de la capa podría designarse como tal. Hay todavía otra capa intermedia para la que usted todavía no tiene ningún concepto humano, desgraciadamente, desde que la teoría no es común en el pensamiento humano. Llamémoslo una paracapa. Esta capa es principalmente responsable de todo lo que usted llama paranormal y que queda fuera de los límites de su primitiva creencia. Esta paracapa queda entre las capas de la materia y la capa de los campos morfogenéticos, un campo en la esfera de influencia. Puede integrarse activamente con ambos. Por ejemplo, su cuerpo se refleja como un campo en la esfera de influencia. Esto no significa que no existe también aquí en la forma cordones de materia o átomos, pero no solo eso, la existencia siempre es una dualidad. Algunas capas del campo contienen la información simple sobre la materia sólida de su cuerpo y su frecuencia, mientras otras capas contienen la información sobre su espíritu, su conciencia o, hablando desde un punto de vista humano religioso, su alma. Conocimiento o conciencia en este caso son una matriz de energía simple, dividido en las capas diferentes de su campo en la esfera de influencia. Nada más, nada menos. El conocimiento genuino también puede existir aquí en el lado de la materia, pero solo en la forma de posteplasma. Con el conocimiento físico necesario y la tecnología correspondiente, la matriz del conocimiento, conciencia o alma también puede separar su campo del resto. Puede, a pesar de su levantamiento, que continúe existiendo de una manera autosuficiente por una cierta cantidad de tiempo. Esto tiene el nombre oculto y extraño de robar el alma, pero después de todo estamos hablando aquí sobre ciencia, no sobre magia o fuerzas oscuras. Pero volviendo a su pregunta, criaturas con poderes mentales más poderosos pueden tener una influencia directa en la paracapa por medio de sus campos de conocimiento-conciencia. Ahora, esta capa no solo está limitada al individuo, sino como una parte de la capa de información general. Eso se conecta con toda la materia animada e inanimada y toda la conciencia que existe en este nivel principal. La causa biológica de estas habitualidades en el lado de la materia, a propósito, está en la glándula pituitaria, que siempre está a disposición de generar las frecuencias para controlar la esfera de influencia activamente. Incluso ustedes, los seres humanos, podrían hacer esto teóricamente. Sin embargo, ustedes se bloquean sólidamente en estas cosas. He dicho que la paracapa puede actuar recíprocamente con la mente, así con la materia. Por ejemplo, si yo decido usar mis poderes mentales una vez más para mover este lápiz, entonces simplemente digo y o imagino cómo en mi mente se expande y amplifica el conocimiento conciencia en este lado de la materia de la forma X del posteplasma al lápiz. Esto causa un orden automático simultáneamente de la capa del conocimiento conciencia a la paracapa. Actúa recíprocamente con la capa de la materia del lápiz en la esfera de influencia. Desde que la paracapa no se confina al cuerpo, ni siquiera no es un problema que el lápiz esté allí, porque yo puedo alcanzarlo, incluso sin mover mi cuerpo de la materia infaliblemente. El posteplasma de este lado, paracapa en el otro. Yo tengo el mando encima del lápiz y la interacción trae el campo de la materia del lápiz al punto donde cambia de la manera en que se mueve, por ejemplo.
Esto es fascinante. ¿Qué clase de actividades paranormales puede generar con esto? De toda clase. Cada cosa que tú llamas paranormal, como dije, esta capa especial yace en la esfera de influencia entre las capas de información morfogenética y las capas de materia y puede interactuar con respecto a ambos lados, es decir, puede interactuar con materia sólida tanto como mental o la información mental, o donde podemos lograr todo lo que es designado generalmente como telequinesis o telepatía. La conexión o asociación con otro conocimiento o conciencia es generalmente separada en el procedimiento de la simple influencia de materia. Desde campos de conocimiento o conciencia diferentes funcionan con distintas oscilaciones. La conexión o absorción con otro conocimiento o conciencia es generalmente separada en el procedimiento de la simple influencia de materia. Desde campos de conocimiento o conciencia diferentes funciona con distintas oscilaciones. Un conocimiento o conciencia que envía o un conocimiento o conciencia que recibe desde el primero debe primero adaptarse exactamente a la otra mente antes de cualquier acceso sea posible. La mayoría de las especies tienen oportunidades de bloquear el acceso ajeno, pero ustedes no, ni siquiera es generalmente válido. La más fuerte de las habilidades paranormales de las especies, la simple adaptación y el acceso. Nuestras propias habilidades no están tan poderosamente desarrolladas, por lo tanto primero tenemos que aprender específicamente de la influencia ajena en el orden para usar nuestro mimetismo. Por ejemplo, el mimetismo es completamente simple en sus mentes debido al implantamiento de una especie de switch de apagado-encendido. Algunas de estas capacidades también se heredan parcialmente. Por ejemplo, la madre y el niño de mi especie se adaptan exactamente durante los primeros meses de vida y esto permite que se puedan comunicar telepáticamente de madre a hijo. Para influenciar personas humanas necesitamos cierta cantidad de tiempo para practicar a pesar de su estructura simple. Asimismo, se prohíbe para los adultos de mi especie antes de la edad de la aclaración el venir a la superficie de la Tierra. En el caso de capacidades no completamente desarrolladas, el peligro del descubrimiento de usted sería demasiado grande. A propósito, hay por supuesto enseñanzas secretas numerosas sobre las posibilidades verdaderas que pueden dar una de estas capacidades, pero realmente no sé mucho de esto. Siempre que una mente pueda ser influenciada, hay generalmente algunos pasos a seguir, que son fijados en el movimiento por el otro individuo. Primero, la oscilación ajena debe ser sentida, algo generalmente que es hecho automáticamente por el cerebro, es decir, por el único campo para que el otro, las ondas cerebrales cuasi eléctricas aquí en el espacio normal. Esto no es especialmente difícil. Después de esto, uno indaga simplemente para que el otro conocimiento conciencia, el de la mente con una manifestación del poste plasma. La esfera de la influencia reacciona y la conexión está allí. Ahora uno puede leer hacia afuera la información primera y registrar la segunda información deseada en la localización correcta. Usted me preguntó la última vez que si la gente tiene la oportunidad de protegerse contra esta influencia y le dije que solamente alguien despierto y con la mente concentrada tendría tal vez una ocasión de soportarla. En este estado de la mente las oscilaciones cambian muy precipitadamente y el acceso llega a ser complicado. Más exacto, puede venir como un retroceso doloroso. Cuando usted cierra los ojos, entonces el campo llega a ser plano y el acceso ajeno es inmediatamente posible y sin restricción. De esta forma, sus oportunidades contra una especie más altamente desarrollada son nulas. Puede ajustar las oscilaciones más rápidamente de lo que usted puede. Podría incluso demostrarla a usted, pero realmente se horrorizó y confundió la última vez, así que apenas lo dejaremos en una explicación. Esta explicación suena probablemente, como usted dice, algo esotérica u oculta y mágica. La razón para esto es simplemente que ustedes carecen de la comprensión básica para ver las razones de fondo. Todos los fenómenos paranormales tienen una creación profundamente científica. Nada de esto se hace con energías supernaturales. Crecemos con esta clase de conocimiento. Sabemos cómo uno puede hacer uso de estas energías y de dónde vienen. La conocemos de teoría y práctica. Ustedes no. Por lo tanto, realmente no entienden qué sucede en su mundo.
todo lo paranormal es dual y existe en el espacio que la materia habita, también como en la esfera de la influencia. Para que entienda, puede ser explicado solamente por la aceptación del último, porque la esfera de la influencia es la base. Solamente una última pregunta. En nuestra primera reunión en diciembre, usted aclaró que no deseaba discutir asuntos científicos o paranormales. ¿Por qué la franqueza ahora? La última vez no vi realmente ninguna necesidad de sobrecargar a usted con hechos de este tipo. Por eso había preferido mencionar solamente estos asuntos en un sentido periférico. Al parecer, sin embargo, alguno de mis comportamientos le ha hecho pensar sobre su mundo, algo que no puede ser del todo malo. Y a propósito, sus científicos humanos tenderán a mirar mis comentarios como farsas, y no veo ningún peligro en hablar sobre este tipo de información extensamente. Nadie prestará mucha atención a ella. A propósito, las palabras de la gente que me han caracterizado como una criatura del mal tienen su base en la creencia en los poderes ocultos y la magia, y ninguna de estas cosas existen. No hay magia, solo la ciencia altamente desarrollada, y toda la que usted etiqueta como magia es solamente una parte de ciencia. Si usted comprendiera solamente eso, después usted daría un paso más en su desarrollo. Mi franqueza en esta edición termina aquí. Plantee otras preguntas, por favor. Bueno, vamos a hablar de ovnis. ¿Puede usted explicarme cómo nuestros gobiernos tomaron posesión del material ovni al punto que podrían comenzar sus propios proyectos? ¿Tiene algo que ver con el incidente Roswell? Sí, pero ese incidente no fue el primero. No soy ninguna historiadora, estoy estudiando solamente su comportamiento actual, así que mi conocimiento sobre estos acontecimientos en su historia no es probablemente muy extenso. Intentaré explicar a usted lo que sé sobre estas cosas que sucedieron en aquella época. Déjeme pensar en eso por un segundo. De los años 1946 a 1956, en su escala de tiempo, había 5 casos donde las naves extraterrestres se estrellaron en la superficie de la Tierra. En este accidente que ustedes llaman el incidente Roswell, había no solo una nave extraterrestre implicada, sino 2 que se estrellaron después de una colisión en el este de lo que usted llama Estados Unidos. Este de hecho no era el primer accidente, sino que para ese momento el segundo y el tercero. Otra nave se había estrellado en 1946, pero fue destruida más allá de utilidad. Una cosa primero antes de la explicación. Suena ciertamente ridículo a usted que se estrellen tales naves extraterrestres altamente desarrolladas y que un número relativamente grande lo haya hecho también en una cantidad de tiempo relativamente corta. La explicación para eso es más extraña, pero es correcta. No dependió en que la nave se autoconduce, sino más bien en la dirección del campo a su planeta. Esta especie de la que estamos hablando usaba un sistema de propulsión que funcionaba según el principio normal de la fusión, pero solamente que en aquella época empleó un método más que poco convencional para la alineación del campo. Este método tenía varias ventajas, pero también desventajas. El campo de rechazo, por supuesto, debe hallarse en el ángulo correcto absoluto con la superficie de la Tierra. Esta especie utilizó una tecnología de alineación de sus naves con un campo cerrado en lugar de todos los puntos del campo magnético de la Tierra. En aquel tiempo esta especie acababan de llegar a la Tierra y eran originarios de un planeta con un campo magnético más estable, para el cual habían desarrollado y alineado sus naves. El campo magnético de la Tierra no es realmente de todo estable, está conforme a variaciones cíclicas y forma remolinos del campo bajo condiciones desfavorables. Siempre que una nave con una de estas clases de impulsiones se meta en una fluctuación del campo o en un remolino que sea demasiado fuerte, entonces por un tiempo corto el campo de rechazo se desalinea y la nave se desliza incontrolablemente de su trayectoria de vuelo. La impulsión está funcionando correctamente para ser segura, pero el campo fluctúa en todas las direcciones y debido a esto la nave puede estrellarse. En el caso de 1947 que usted mencionó, para mi entender, una de las naves se metió en una fluctuación. Este campo la ligó sin intención al de su líder de la escuadrilla y chocó con otra nave, por lo que ambas fueron dañadas gravemente. La causa para la fluctuación magnética era probablemente un disturbio eléctrico causado por un acontecimiento del tiempo. Ambas naves se estrellaron consecuentemente, una de ellas cayó cerca del punto de la colisión y la otra cientos de kilómetros muy distante.
Todos los tripulantes murieron en el impacto. La estructura fina del casco de esta clase de disco no es muy estable, puesto que estos discos no se han diseñado para los desplomes, también como para el vuelo de un campo donde hay fuerzas exteriores trabajando. Ahora sus militares humanos recogieron los pedazos esparcidos al principio hasta que descubrieron las naves completamente con las criaturas muertas a bordo. Clasificaron inmediatamente todo como top secret y llevaron todo a sus bases militares para analizar el mecanismo de propulsión. El objetivo secreto era apoderarse de la tecnología extraterrestre para usarla más adelante contra enemigos malvados de ese gran país. Eso es tan primitivo como ridículo. Creo recordar de que era probablemente entre 1949 y 1952 que sucedió un accidente durante una cierta investigación que era hecha sobre una de las naves. Según lo que oí, se dio lugar a una activación accidental de uno de los componentes impulsores en las condiciones sin blindaje. Como resultado, por un periodo corto de tiempo se produjo un cambio en el ambiente de condición de plasma que por otra parte llevó a un muy desafortunado accidente causado por el vuelco del campo de la energía general en un pulso magnético de inmenso poder. ¿Usted tiene idea qué clase de efecto tiene una sacudida plasmomagnética cuando entra en contacto con un organismo? No, ¿cómo podría saberlo? Por supuesto que no. Disturbio en la estructura del campo y reacción bioeléctrica. Imagínese si puede un cuerpo humano que se engulla en llamas brillantes por 3 o 4 de sus días. Esas llamas no salen hacia afuera y queman el cuerpo hasta sus últimas partículas. Bien, entonces usted tiene una idea aproximada de lo que sucedió. Pienso que 20 o 30 de sus científicos murieron en su laboratorio. 2 desplomes más ocurrieron en 1950 y en 1953 en el área del continente americano. Estas naves fueron recuperadas de los accidentes relativamente intactas. Esa especie que había construido en primer lugar las naves naturalmente se preocupó por la investigación de su propia tecnología por su especie. No desearon, sin embargo, en ese punto temprano comenzar un conflicto directo con ustedes, así que eligieron el camino de la diplomacia y entraron en contacto con ese gobierno durante los años 1960. Por supuesto, ellos no divulgaron las verdaderas razones por las que estaban aquí, pero fingieron ser investigadores curiosos y ofrecieron demostrar a la gente el principio de funcionamiento de las naves, y a cambio ellos esperaban algunos favores. De simple pensamiento, como ustedes son, por supuesto convinieron con ellos y fueron engañados. Ustedes les dieron las materias primas, ustedes les dieron localizaciones seguras para sus bases, les dieron el acceso a sus datos más secretos de defensa, les dieron el acceso a su ADN y a mucho más, y todo para apenas apagar su avaricia por el poder y la información. La especie extraterrestre, por supuesto, notó rápidamente que trataba con criaturas de pensamiento simple y les entregaron información falsa e inferior sobre su tecnología, de modo que ellos recibían mucho más que la colaboración que le podría brindar su especie. Por ejemplo, ellos le otorgaron la información que la impulsión se puede construir solamente con los elementos inestables de un número más alto de la graduación, pero ellos retuvieron la información que la impulsión del campo se puede construir con varias modificaciones para trabajar también con los elementos estables de un número periódico más bajo, y generalmente es la manera en que se hace. Con estas medidas verdaderamente ellos les hicieron dependientes de la sintetización de altos elementos y de tal modo renovado por su propia tecnología. Sus pistas para la construcción de sus ovnis fueron presentadas de una manera tal que la solución a los viejos problemas hiciera nuevos problemas presentarse simultáneamente. Nunca les dijeron la verdad completa. En los últimos años de sus años 1970 y los primeros de 1980, finalmente surgieron varios acontecimientos entre la especie extraterrestre y este gobierno. El nuevo dilema, o mejor dicho, los viejos problemas técnicos con las naves que ustedes construyeron, el camuflaje y el mecanismo de impulsión no funcionaron en los vuelos de prueba a campo abierto. Debido a esto, la función del secreto fue amenazada. Sus militares y sus políticos lentos llegaron a la conclusión, después de más de 20 años, que habían sido engañados por esa especie extraterrestre. Las múltiples incongruencias y el sobrepasar de los límites de los tratados por ambos lados
resultados finalmente condujeron a un altercado entre ustedes y los extraterrestres, que culminó en el despegue de 3 de los objetos aéreos extraterrestres a través de un arma especial, EMP, y una escaramuza militar en una de sus instalaciones subterráneas. Como consecuencia de estos ataques, la especie extraterrestre se retiró en última instancia de todo el contacto con ustedes y estaba más que encolerizada con su especie. Por lo tanto, cuente a estos extraterrestres entre los 3 grupos que son hostiles hacia ustedes, y mientras que los otros 2 se ocupan más de su propio negocio. Entre ellos emprenden una guerra fría para la dominación de su planeta. Sus viejos amigos y socios se están preparando para proveerse finalmente de las materias primas, del excedente único y de la absoluta dominación del ADN humano. Por el momento es probable que carezcan de las posibilidades técnicas y gran cantidad de fuerza para alcanzar sus metas directamente. A pesar de eso, calculamos que habrá acciones negativas contra ustedes en los años o décadas próximas. ¿La otra especie extraterrestre no emprenderá nada de estas acciones guerreras? Usted está equivocado básicamente porque la especie más altamente desarrollada no se involucra en vuestro destino. Ustedes son animales para ellos, animales de un laboratorio muy grande. Comprensiblemente, una intervención extraterrestre en su planeta disturbaría sus proyectos, pero no pienso que acepten una confrontación con la otra especie para eso. Muchos de ellos podrán buscar otro planeta de investigación para sí mismos, podrían estudiar a distancia su comportamiento y su conocimiento-conciencia, puesto que las situaciones de la crisis podrían tener una atracción para sus estudios. Si usted mira un hormiguero y la otra persona viene y camina en él, ¿usted qué hace? ¿Usted sigue su camino o busca otro hormiguero u observa a las hormigas en su condición de crisis? Pero incluso si usted fuera más grande y poderoso del que pisó el hormiguero, ¿defendería a las insignificantes hormigas? No. Usted tiene que imaginar cuál es el punto de vista de las criaturas más altamente avanzadas. Ustedes son las hormigas, no cuentan con ninguna ayuda de ellos. Por supuesto, también pediríamos ayuda cuando sea clara la venida de sus viejos socios. Algunos miembros de este gobierno humano están completamente enterados de nuestra existencia, también parcialmente debido a una vieja base religiosa. Por ejemplo, hay un edificio gigantesco parcialmente subterráneo en la capital que se dedica totalmente a mi especie, y ese también tiene un acercamiento directo a un eje de elevador y un sistema subterráneo. En este edificio las reuniones parciales han ocurrido y ocurren entre nosotros y seres humanos. Hemos pasado información a ustedes en los últimos años. Según lo que sé, nos mantenemos tan lejanos del conflicto como podemos. Ustedes deben aprender a solucionar sus propios problemas por sí mismos o ser más inteligentes para evitar crear esta clase de situaciones. ¿Qué vendrá y quién se colocará posiblemente en su lado? Solo el tiempo dirá. Realmente no deseo hacer ninguna indicación sobre eso. Tengo aquí 5 fotos de diversos ovnis. ¿Puede usted echar una ojeada a las imágenes y decirme cuál puede ser considerada como una nave extraterrestre? Puedo intentarlo. Usted me planteó muchas preguntas a mí hoy y respondí todos. No sobreestime mi conocimiento. No soy ninguna experta en tecnología extraterrestre y la construcción de naves. Para estar segura, hay sobre todo algunos detalles y particularidades técnicas sobre los ovnis genuinos que me pueden ayudar a fácilmente distinguirlo de fenómenos naturales o de falsificaciones humanas. Ustedes falsifican a veces el patrón de naves genuinas, por lo tanto no es tan fácil simplemente con certeza absoluta identificar un objeto. Lo intentaré. Muéstrame las fotos. Estas 3 fotos de aquí son falsificaciones obvias o identificaciones erróneas. En la primera foto me parece ciertamente que se trata de una nave existente verdadera de una especie extraterrestre que fue adaptada para un modelo de aquí. Carece de las características importantes que están emparentadas con el campo técnico y físico. Generalmente hablando, esta foto es tanto más una falsificación. El esclarecimiento del contorno y los colores, porque una nave que levita se oculta generalmente en un campo de movimiento que incluso distorsiona los colores o la forma de la alineación. Puede ser, quizás suene extraño, pero las fotos nebulosas y espectros en movimiento deben ser a veces interpretadas como indicación por posiblemente una autenticidad. A propósito, este objeto está flotando sobre el agua. Si fuera una nave genuina, tendríamos que ver en cualquier caso un canal o una inflamación en la superficie, puesto que la superficie es plana. No es obviamente una nave genuina.
En mi opinión, ninguna de estas tres fotografías demuestran objetos genuinos en vuelo u ovnis. Aquí en esta foto no veo sobre todo ningún objeto artificial en un vuelo. Parece mucho más que se trata solamente de un reflejo ligero en sus cámaras fotográficas ópticas simples. Usted realmente debe ser bastante inteligente para no caer en una confusión como esta. Cuando su público en general persiga las falsificaciones y los fraudes durante mucho tiempo, entonces descubrirá probablemente demasiado tarde qué sucede realmente en su atmósfera. Esta parece ser genuino, por lo menos exhibe las características necesarias. A primera vista lo asignarían a una especie extraterrestre que ha estado visitando su planeta por los últimos 35 años más o menos. El objeto en sí mismo es metálico y la forma del disco se distorsiona ciertamente en una forma y color por medio del efecto del campo. Estos 4 blancos y largos procesos en la superficie inferior de la nave retratan una clase de manipulación ligera cuasi gravitacional, es decir, el campo universal de la fuerza se está moviendo en la dirección de una gravedad simulada. Realmente no es una luz genuina. La razón de la activación de este sistema de alta energía especial en una atmósfera no es totalmente claro para mí. Es posible que sea una clase de investigación o influencia del ambiente. En cualquier caso, es terriblemente descuidado para esta especie el permitir que esta tecnología sea fotografiada por los seres humanos. Bien, conjeturo que la mayoría de ustedes en sí no lo entiende y los que lo hacen no dirán nada al público en general. Esto es en hecho un objeto aéreo genuino, no de esta manera alguna extraterrestre. Los objetos aéreos triangulares en vuelo no son utilizados simplemente por especies extraterrestres, o no en esta forma por lo menos. Esta clase aerodinámica de forma es un concepto humano. Es uno de sus propios proyectos militares secretos que ustedes construyeron con la ayuda de la madura tecnología que fue entregada a ustedes por los extraterrestres durante los años 1960 y 1970. Generalmente la forma del casco para una nave extraterrestre genuina es de no consecuencia, porque dentro del campo en sí mismo no hay fuerza del exterior que tenga algún efecto allí. En general, las naves tienen formas redondeadas y se construyen sin márgenes pronunciados en donde el campo pueda fluir más fácilmente. Sus proyectos decretan que junto con el campo de impulsión extraterrestre también hay un sistema de motor convencional de jet. Por lo tanto, son simplemente triangulares y construidos así para aerodinamizar y para ser compatibles con el principio primitivo de retroceso. En el ejemplo de aquí, la nave se desliza sobre todo en su impulsión genuina del campo. Ustedes ven la distorsión y la cuasi luz en los cilindros que rotan. Eso es una indicación inequívoca para la autenticidad de la foto. Pero ¿por qué ustedes pueden decir hay ahí 4 cilindros? Es insólito, incluso el intervalo parece ser incorrecto. El colorante es muy oscuro y la distorsión óptica interior es muy sensible, probablemente una reconstrucción del sistema original de sus científicos, puesto que la especie extraterrestre apenas les ha dado información desde el desacuerdo. Ellos están reconstruyendo los sistemas sin ayuda, sin realmente poder entender qué clase de cosa peligrosa están haciendo allí. Esta construcción no hace el sistema mejor, solamente más inestable. Ambos cilindros delanteros están también cerca el uno del otro. Fluirán definitivamente en cada uno. El color me demuestra una radiación residual de gran alcance. Era probablemente el caso de altos elementos que fueron utilizados otra vez como costumbre para desplazarse. Esto es, en todo caso, muy peligroso para estar sin blindaje en las proximidades del campo. ¿La persona que tomó la foto exhibió alguna clase de radiación y daño por quemaduras? No lo sé. ¿De dónde vienen estos militares? ¿De Estados Unidos? Sí, pienso que generalmente eso es cierto, del continente del oeste. ¿Por qué entonces vuelan sobre áreas muy pobladas de Europa? Esta foto viene de Bélgica. Esto no tiene ningún sentido. ¿Puede usted explicarlo? ¿Por qué es que solamente yo puedo explicar hechos humanos extraños? Es posible que estas sean las pruebas interurbanas o pruebas con los sistemas electromagnéticos de camuflaje. El viejo enemigo de la nación americana está de ese lado del mundo, así que ¿por qué no deben probar allí? En el país de origen ha tenido bastante tiempo para probar sus naves hacia adelante y hacia atrás. Han despertado quizás demasiada observación allí. Con una de esas clases de estructuras con inestabilidad de campo, considero algo improbable que esa nave sea capaz de hacer un vuelo de esa longitud sobre el océano. Es probable que allí esté una estación de pruebas, aquí en su continente. Desafortunadamente no sé mucho del tema. Muchos lectores de la primera transcripción han planteado la pregunta de cómo se produjo su contacto original con EF.
Yo sé la historia por sus narrativas, pero ¿podría usted repetirla aquí de nuevo para este volumen y para la nueva transcripción? EF es el contacto y amigo del entrevistador, del cual supo la existencia de la Certa. Por supuesto, ahora la historia comenzó aproximadamente hace 2 de sus años, aquí en Suecia. He estado fuertemente interesada en su especie y en su comportamiento desde mi juventud. Había estudiado ya su literatura en aquella época tan bien como posible. Era realmente muy curiosa sobre su especie y tan pronto como se me permitiera venir a la superficie procuré reunir inmediatamente más información. Sobre todo, me tenían prohibido expresamente el que comience el contacto directo con los seres humanos porque en mi posición en aquellos días no existía necesidad alguna para que lo haga. Era su año de 1998 cuando estaba en el camino del lejano norte, de aquí adentro de los bosques alejados en las cercanías de la entrada de mi mundo y buscaba los espécimes biológicos que utilizaríamos para mirar la contaminación y la destrucción ambiental excesiva de su flora y fauna estadísticamente por su propia especie. Cuando estaba en la trayectoria de vuelta en la entrada, ya en la propia proximidad del lago grande, cuando iba cruzando veo una cabaña en los bosques. En esta cabaña detecté un conocimiento conciencia humana. Era F. Realmente no tenía ningún permiso para el contacto con otra especie, aunque nunca había usado mi capacidad de mimetismo con un humano cuando estaba sola. Ahora llamémoslo curiosidad primitiva. Deseé hablar con la persona en esta cabaña, así que golpeé la puerta. El EF abrió la puerta y tuvimos una conversación interesante. Su lenguaje no era absolutamente común para mí en aquella época, aunque no es difícil de aprender una nueva lengua cuando uno puede leer la información en el conocimiento conciencia del individuo opuesto. Simplemente le dije que venía de un país extranjero en el este. Por supuesto, en ese entonces él realmente no reconoció quién era. Él estaba totalmente convencido que hablaba con una criatura de su propia especie, aunque era solamente una imagen del mimetismo. Desde mi asignación tenía de todos modos como meta una investigación en este terreno que durara varios días. Yo lo visité en este lapso de tiempo 3 veces como persona humana. Al principio nosotros hablábamos principalmente sobre cosas realmente ordinarias. Más adelante nos metimos en asuntos religiosos y físicos. Él parecía estar impresionado por mi conocimiento y yo lo estaba también con sus pensamientos claros. Él exhibió su personalidad y sus propias opiniones. ¿A ustedes realmente les gusta adherirse totalmente a una opinión pública o condicionada? Como por ejemplo, las especies reptiloides son malvadas y cosas como esa. Dirigí la conversación en esta dirección y F dijo algo sobre que él creía que las especies extraterrestres no necesariamente podrían ser malvadas, pero quizás solamente algo diferente a su especie. Eso me satisfizo. Por supuesto no podría hablar concretamente con él sobre mi conocimiento porque él no me habría creído. Me hubiese tomado como un humano bromista. Cultivé mucho una idea muy inusual de demostrarle mi exterior verdadero, algo que hice durante nuestra conversación en nuestra cuarta reunión en la cabaña. Realmente él estaba predestinado para el contacto. Tenía una mente abierta, honesto, inteligente. No era religioso inclinado o condicionado. Él vivió solo y se aisló, y nadie le creería si él decidiera ir en público a contar su historia. Me atreví a tomar la medida, pero tenía serias dudas sobre lo que iba a hacer, especialmente cuando él reaccionó muy violentamente. Él consiguió controlarse después de un tiempo y pudimos finalmente hablar en concreto sobre materias definidas. Ahora él no tenía ninguna opción más que creerme. Este era el principio de una serie de reuniones que ocurrieron inicialmente allí en los bosques, pero más adelante ocurrió en su residencia alejada. Finalmente, él te puso en contacto conmigo y por esta razón ahora estamos sentados aquí de nuevo y hablando de cosas que probablemente no serían creídas allí afuera en la sociedad humana. Usted ha dicho que no habría tenido permiso en aquella época para los contactos con los seres humanos. Ahora entonces tiene el permiso para hablar con EF y conmigo sobre todas estas cosas y hacer esto científicamente público. Sí, eso es difícil de explicar y para usted entenderlo. Solo digamos me hallo ahora en la posición para arreglar este permiso sin tener que considerar cualquier consecuencia. En esta posición soy cuasi inmune contra ciertas restricciones. Miremoslo de esa manera. Si la gente desea entrar en contacto con su especie, ¿tiene alguna posibilidad de hacerlo? Generalmente no. Evitamos el contacto con ustedes y operamos sobre la superficie solamente en áreas alejadas y allí utilizamos la técnica de la mimetización en caso de que nos encontremos con algún agente.
Que ahora esté hablando con usted no significa que otros seguirán mi ejemplo. Es evidente que usted podría intentar encontrar una entrada a mi mundo y penetrar allí. Sin embargo, eso puede pronto conducir a consecuencias desagradables para el que se infiltró. No tiene ninguna posibilidad en la superficie de reconocernos. Ustedes incluso no pueden entrar en contacto con nosotros directamente. Nosotros tenemos que contactarlos, apenas como hice con EF. Esa clase de contactos, sin embargo, no son la regla, sino que son ocurrencias muy raras. ¿Puede usted describir la localización subterránea de su hogar? Puedo intentar hacerlo, pero ciertamente no le diré de dónde se localiza este lugar. Mi hogar yace en uno de nuestros establecimientos subterráneos más pequeños al este de aquí. Le daré algunos números de modo que usted pueda imaginarlo mejor. Deme un minuto. Tengo que intentar convertir las medidas aproximadamente en sus unidades. En una caverna con forma de cúpula, a una distancia de cerca de 4.300 metros de la superficie de la Tierra, la caverna fue organizada como colonia hace aproximadamente 3.000 años. Una porción importante de la estructura del techo se integra artificialmente en la roca, y la forma fue remodelada en una bóveda casi elegante, proporcionada y muy plana, con un plan de tierra oval. El diámetro de la bóveda, según sus medidas, es de 1,2 kilómetros. La altura de la bóveda en el punto más alto está cerca de 220 metros. Por debajo de ese punto más alto, cada colonia está parado una clase de edificio cilíndrico blanquecino gris especial, un tipo de columna de soporte que sostiene la red del panal que lleva a una estructura de la cúpula. Este edificio es el más alto y el más grande y el más viejo de la bóveda entera, y por esto se sitúa siempre como la primera construcción junto con la seguridad del techo. Este edificio tiene nombre muy especial y una significación religiosa. Tenemos solamente una de esas columnas. Colonias más grandes incluso tienen más columnas según la construcción del techo. Una de las colonias interiores, principalmente en Asia, tienen por ejemplo 9 de ese tipo de soportes, pero esa colonia tiene más de 25 de sus kilómetros de tamaño. El edificio central, generalmente el centro religioso, pero también un centro para el control del clima y un centro para el comportamiento y la regulación del sistema de iluminación. Tenemos en nuestra localización 5 fuentes de luz artificiales grandes juntas que generan su luz UV y un calor con fuentes gravitacionales. Los ejes de aire y los sistemas de iluminación de la superficie funcionan además a través de estas columnas, son intensamente controladas. A propósito, tenemos 3 ejes de aire y 2 sistemas de elevación allí, e incluso una conexión por túnel a la colonia principal, siguiente que yace aproximadamente 500 kilómetros al sureste. Un eje de elevador conduce a una caverna cerca de la superficie, el otro conduce a uno de nuestros depósitos para las naves. Esto se encubre naturalmente cerca de la superficie detrás de una cara rocosa de la montaña. Normalmente hay solo 3 naves. Es un depósito pequeño. Los otros edificios de la colonia están en mayor parte ordenados concéntricamente en círculos ovales alrededor de la columna del soporte principal y son sin excepción muy bajos, generalmente solamente de 3 a 20 metros de alto. La forma de los edificios son más o menos como un domo. Incluso se distinguen por color según el círculo y distancia de la columna principal. Al norte de la columna hay un edificio redondo adicional, muy grande pero muy plano. Este edificio interrumpe el sistema concéntrico de la colonia con su diámetro cerca de 250 metros. En la zona artificial del Sol, en donde hay corredores y habitaciones especialmente iluminados. En estas localizaciones la luz UV de gran alcance predomina y se utilizan para calentar nuestra sangre. Hay incluso un dispensario médico y un cuarto de reunión localizada allí. Más allá del anillo externo de la colonia están las zonas en las cuales los animales son mantenidos y los jardines en los cuales se cultivan plantas y hongos. Hay también agua corriendo caliente y fría de fuentes subterráneas allí. La central eléctrica está situada en el borde de la colonia. La estación funciona por fusión como base y provee a la colonia y a los soles con energía.
Mi grupo o familia vive a propósito en el cuarto anillo del edificio hacia afuera de la columna central de soporte, tanto en tan poco tiempo. El describir a usted todos los edificios y a sus tareas sería demasiado. Es difícil describir algo como eso a usted porque es un ambiente y cultura totalmente diferentes a lo que está acostumbrado en su vida en la superficie. Usted realmente tiene que verlo para poder creerlo. ¿Podré ver este lugar alguna vez? Quién sabe, tal vez. El tiempo trae nuevas oportunidades. ¿Cuántas criaturas de su clase viven en esa colonia? Aproximadamente 900. Este es el final de la entrevista. ¿Tiene algún mensaje final para los lectores de esta transcripción? Sí, estoy profundamente sorprendida en los muchos comentarios a mis palabras. Por supuesto, naturalmente estoy decepcionada sobre las representaciones religiosas de mí como el enemigo que se ha expresado y que han enterrado profundamente su mente. Ustedes deben aprender a verse aparte del viejo condicionamiento y no estar parados casi bajo el control de algo o alguien que se ha ido ya por 5000 años. Ustedes, después de todo, son espíritus libres. Esas son mis palabras finales. Bueno, y aquí finaliza todo este archivo Lacerta. Han sido 2 entrevistas que he distribuido en estos 4 videos. Si lo han seguido hasta acá, por favor denle un like, suscríbanse al canal. Espero haber sido de ayuda para quienes querían pues escuchar toda esta entrevista completa. Siempre subo videos de estos temas. Tengo un podcast, por favor no se pierdan los capítulos de cada temporada. Yo soy Ixe y nos vemos en un próximo video. Chao.